Claro, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. Como parte de nuestro programa de Martes de Autocuidado, tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Pablo Millán, del grupo Espacio Sinergia, que nos va a hablar de las lesiones de manos y codos en escaladores. Muchísimas gracias a todos. Tú quédate, que a ti te hace falta. Aquí tienes, Pablo. Bueno, buenas tardes. Ya me han presentado, soy Pablo Millán, pertenezco a un espacio multidisciplinar llamado Espacio Sinergia. Somos un grupo de profesionales que tratamos la salud integral desde diferentes puntos de vista, como es la fisioterapia, la psicología, el pilates o el ejercicio terapéutico. Ahí un poco mejor, perfecto. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la escalada? Si os preguntase a cada uno de vosotros, seguramente me contestaríais diferentes cosas, pero lo que todo está claro que es un deporte. Quizás uno lo vea más como una manera de socializar, otro para estar en forma, otros como una forma o un hábito de vida, pero lo que está claro es que es un deporte y que ha pertenecido al ser humano desde los orígenes, como nadar o correr. Es innato. Lo que pasa es que conforme hemos ido evolucionando, pues hemos perdido destrezas. Y debido a eso, nuestros dedos cada vez han sido más débiles. Es un tema muy importante porque de ahí vienen parte de nuestras lesiones. Los tipos de escalada. No sé el bagaje que tenéis en la escalada, solo este, muchos de vosotros seguro que solo este. Por cierto, me podéis parar a cualquier duda que tengáis. Esto es el boulder, ¿vale? El boulder se practica sin cuerda y siempre con una colchoneta debajo. Normalmente los bloques o el boulder no tienen una gran altura y se realiza eso sin ningún tipo de aseguramiento. La escalada deportiva, en cambio, las vías suelen ser un poco más altas y se utiliza cuerda y otros tipos de aseguramiento como el arnés, el grillo, etc. Luego estaría la escalada deportiva de varios largos, el cual conlleva que cogemos más altura, y luego la escalada clásica, en la cual los seguros no son permanentes en la roca, sino que los vamos instalando. Entonces el riesgo es mayor. Y el psicoblock sería algo parecido al boulder, en el que puede haber más altura y caemos en el agua, ¿vale? Esto lo describo porque cada una de ellas nos exige más de un tipo de cosas o destrezas y otras más de otras, ¿vale? Entonces eso puede conllevar un tipo de lesiones u otras. Digamos que el más lesivo es el que tenemos aquí, el boulder. Pocos movimientos, muy explosivos y con mucha exigencia física, ¿vale? Aquí quiero hacer un pequeño inciso entre esta diferencia, que muchos cuando venís a la consulta decís, pues estoy lesionado. Pues quizás no sea una lesión, ahí estaría la disfunción. Nosotros normalmente trabajamos más una disfunción, que sería pues una contractura, un dolor, una pequeña distensión, pero no nos incapacita a poder hacer lo que nos gusta, el trabajo, etcétera, ¿vale? En cambio, una lesión ya nos iríamos a un tipo de fracturas, daños gordos en el tejido, en el cual pues muchos de ellos habría que pasar por traumatología primero, antes de la fisioterapia. Aquí empezamos a hablar ya de fisiología y biomecánica. Tenemos diferentes tipos de tejido que exigimos todos ellos en este tipo de deporte, y hay unos que reciben más aporte sanguíneo que otros, y esto es fundamental para prevenir lesiones. Es decir, sabemos que el músculo está muy irrigado, recibe mucha vascularización, mucho aporte sanguíneo, y entonces enseguida está caliente, coge fuerza y se le puede exigir. En cambio hay otros tejidos, como pueden ser los ligamentos, poleas, que luego hablaremos de ellas, o tendones que necesitan más tiempo, más calentamiento, más calma, ¿vale? Porque eso le va a aportar más o menos nutrientes y más o menos oxígeno. ¿Dudas en esto? Vale. Y aquí hablamos de las estructuras pasivas versus las activas. ¿Las activas cuáles serían? ¿Alguno me lo sabría decir? ¿Nadie? El músculo. Eso es activa, ¿no? Vale, es lo que le exigimos esa contracción. Por lo tanto, es activa. Las pasivas,
son los ligamentos, las poleas, son pequeñas estructuras que sujetan, pero de forma pasiva, no tienen capacidad contráctil, ¿vale? Esa es la diferencia entre unos y otros. Y de nuevo está muy relacionado con la irrigación. Aquí vemos un ejemplo a mano derecha de según qué tipo de tejidos necesitan más o menos tiempo de adaptación, ¿vale? Según las cargas mecánicas que le vamos metiendo. Es decir, por ejemplo, un músculo, empezamos a escalar aquí y a los 2-3 meses ya hemos cogido cierta fuerza y le podemos exigir a ese músculo que va a responder, ¿vale? En cambio, hay otros tejidos, como los ligamentos, que tardan alrededor de unos 2 años en adaptarse, al igual que los tendones, que de ahí vienen normalmente las lesiones que podemos tener en este sitio, ¿vale? Que necesitamos mucho más tiempo de adaptación. Aquí es muy importante también el tiempo en relación a los tejidos, de ese tiempo de adaptación que les tenemos que dejar. Yo aquí vengo 1 o 2 veces por semana y hay gente que la veo todos los días que vengo aquí, ¿vale? A esa gente no soy su padre, pero sí les transmito que por favor no hace falta venir todos los días, que hay que dejar tiempo de adaptación, tiempo de recuperación, ¿vale? Lo necesitan vuestros tejidos, es fundamental, porque si no, al final os acabaréis lesionando. O sea, es así. Vale, eso sí, yo hablo a nivel general, pero luego cada persona es individual, ¿no? Entonces habría que ver las capacidades de cada uno, ¿vale? Hay gente que se adapta mucho más rápido que otros y bueno, pues no tienen ese tipo de lesiones que otros el segundo mes las tienen, ¿vale? Pero sí que hay un síndrome que ha salido a raíz del nuevo boom de la escalada, que se llama Newbie Syndrome, que es para principiantes, gente que le empieza a meter mucha carga mecánica al tejido, que no le deja esos tiempos de adaptación y le han puesto directamente un nombre específico para ello, ¿vale? Y otro claro ejemplo es, por ejemplo, en los adolescentes o niños que también le meten mucha carga, que los huesecitos todavía no están terminados y entonces ese cartílago se despega, ¿vale? Del hueso. Y luego esas fracturas de cartílago. Y aquí nos metemos ya en el grano de la materia, a lo que vengo a hablar, y voy a empezar a hablar de la anatomía de la mano. ¿Alguien me sabría decir qué tipo de tejidos tiene una mano? Venga, así en alto. Poleas, venga, más. Los tendones, muy bien. Más. Huesos. Ligamentos. Cápsulas articulares, muy pegadito a los ligamentos también. ¿Qué más? Cartílagos, ¿no? Y músculos, porque hay músculos dentro de la mano. Aunque parezca que son todo tendones, hay músculos. Luego vamos a ver la importancia que tienen. De hecho, en la mano hay 19 músculos y en el antebrazo 20, ¿vale? Y luego todo lo que habéis dicho. Hay tendones flexores que hacen este tipo de gesto, tendones extensores que hacen este otro, huesos, arterias, nervios, etcétera, ¿vale? Y lo que sí está claro es que la mano no se puede separar del antebrazo. Por eso hablamos de mano y codo, ¿vale? Tampoco el antebrazo o el codo se puede separar del hombro. Pero bueno, si sigo así, el cuerpo es una cadena indivisible. Vale, tipos de agarre. ¿Los tenéis claros? ¿Los practicáis? ¿O siempre cogéis lo que os pasa por la cabeza y no sabéis ni cómo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de ellos, ¿vale? En la extensión, todos los dedos están estirados, ¿vale? Siempre tenéis que buscar cuando cogéis, que la extensión también trabaja en regletas pequeñas, que la gente piensa que solo es para cosas muy, muy pequeñas el arqueo, pues no, la extensión también trabaja en cosas pequeñas. Buscamos una perpendicularidad del brazo. No sirve de nada coger así, porque el vector de fuerza nos sacaría y la mano trabajaría mal. Entonces siempre buscamos un vector, ¿vale?, longitudinal. En la extensión todos los dedos están estirados y en la semiextensión sería exactamente lo mismo, pero el meñique, por si es algo muy pequeño, se quedaría fuera. Luego entraría el semiarqueo. En el semiarqueo buscamos 90 grados de los dedos, ¿vale? Y de nuevo el vector es igual que en la extensión, ¿vale? Siempre tiene que ir hacia abajo, no hacia afuera, ¿vale?
Y luego estaría el arqueo, el más lesivo de todos y el que más exigencia le mete a todos los tejidos. En el arqueo metemos mucho ángulo a los dedos, ahora lo vamos a ver. ¿Dudas en los agarres? Veo un tipo de agarre que no existe y que lo hace mucha gente y que es muy lesivo, que es que cogen las presas así. Directamente ponen los pulpejos en la presa, ¿vale? Y eso a nivel articular, es que me estoy encontrando mucho, me llama mucho la atención. Eso a nivel articular sufren muchísimo las articulaciones, le están metiendo mucha presión, cuando realmente el pulpejo siempre tiene que ir en contacto con la presa. ¿Entendéis esto? Digo por si lo hacéis alguno de vosotros. Vale, pues intenta evitarlo. Pues mira, hay gente que coge... ¿Sí me escucháis un momento? Vale. Hay gente que coge la presa, es que no sé si hay alguna presa por aquí. Así. Me cuenta mucho, como si fuera con las uñas, cuando realmente hay que apoyar. ¿Vale? Eso es, no apoyar las yemas así, que parece que tiene un gancho. ¿Vale? Los pulpejos hay que poner. Ahí, esa sería buena Roma, pero poco más. Venga. Bueno, esta es la Roma. Este tipo de agarre se cogería en extensión. Esto sería una extensión. Sería lo más lógico. Se podría trabajar de esta forma, ¿no? Vale, aquí ¿para qué vamos a buscar? ¿Un semiarqueo o un arqueo? No tiene sentido, ¿no? Porque hay gente que hasta las Romas arquea. Yo he visto coger presas buenas en arqueo. Cuando que hay que educar al cuerpo en trabajarlo de esta forma, ¿vale? Porque es mucho más conservador y hay que tener la fuerza suficiente para hacerlo. Simple y llanamente, hay que educar al cuerpo, ¿vale? Y luego eso, hay gente que las coge así. Esto ya no sé de dónde viene, pero no... Tiene que ser hasta incómodo. Pero me lo he encontrado, ¿eh? Vale, luego hay otros tipos de agarre, como puede ser pinza, romo, bidedo, tridedo, empotre, en el caso de las fisuras, etcétera, ¿vale? Pero algo que sí que tenemos que tener en cuenta es que todos los agarres en escalada se hacen en isométrico, es decir, cogemos una presa y nos quedamos en ella, ¿vale? ¿Entendéis el isométrico frente al concéntrico o el excéntrico? Vale, isométrico, hacemos fuerza sin movimiento, es decir, yo me quedo en ese agarre y mis dedos desde ahí ya no se mueven, ¿vale? Si cojo ese agarre y siguen haciendo esto, sería un concéntrico. Y si cojo ese agarre y se hace esto, sería un excéntrico. Otro ejemplo, en el bíceps, concéntrico y excéntrico, haciendo fuerza mientras se abre. Isométrico, simplemente aprieta, sin movimiento. ¿Vale? Vale. Y ahí, dentro de los isométricos, hay isométricos cima versus pima. Unos presionan y otros hacen fuerza para que no se vaya la presa. Es decir, igual me estoy poniendo demasiado técnico, ¿eh? Pero si, por ejemplo, os colgáis con los pies en el aire, ahí estáis evitando de iros hacia abajo, entonces estáis haciendo una fuerza en excéntrico. En cambio, si cogéis una presa desde el suelo y tiráis de ella, ahí estáis presionando sobre ella, eso sería un concéntrico, ¿vale? Esas son las dos grandes diferencias de los isométricos en escalada. Eso en otros deportes no pasa tan claro, ¿vale? Y normalmente hay una alternancia. Cuando cojo una presa, normalmente me suelo quedar en excéntrico para no irme, y cuando la tengo voy en concéntrico, ¿vale? Pero todo es isométrico. Vale, dentro de la biomecánica del agarre, aquí hay que entenderlo todo como una caña de pesca. Es decir, el músculo tira de un tendón que pasa por una serie de poleas o ligamentos que la sostienen en su sitio, ¿vale? Para que no salte. Y eso es la caña de pescar. Imaginaos la caña de pescar, ¿vale? Entonces la función de las poleas es la sujeción del tendón en las falanges, y eso al final, cuando hacemos fuerza frente a ellas, imaginaros que es un tensor. Entonces las está apretando constantemente y hay una fricción entre el tendón y las poleas, ¿vale? Hay unas poleas que sufren más que otras porque están en un sitio más delicado, entonces reciben más presión, como sería el caso de la 2. No sé si lo veis, la primera, que sería de abajo, sería la 1, que está en la misma falange, estaríamos hablando de este nivel. La 2 estaría en la interfalángica, que es la más grande que vemos. La 3 de nuevo la pequeña, la 4 y la 5 la pequeñita. La que más sufren son la 2 y la 4,
principalmente la 2, ¿vale? Tejidos por fricción, vale. Entonces, según lo que he comentado, ¿cuál creéis que es el agarre más seguro? Extensión, muy bien. Y es el que tenéis que educar todos, ¿vale? Intentar coger la presa en cuanto la cogéis en extensión. Si no podéis, cambiáis a semiarqueo o arqueo en caso de necesitarlo. Pero ya no cogéis las cosas arqueando, ¿vale? Que también me estoy encontrando casos. Aquí que lo cogen todo, que parece que lo quieren romper. Vale, entonces tenemos esa extensión. En ella las poleas no reciben casi presión, porque si lo veis, a nivel perpendicular el tendón no sale hacia afuera, ¿vale? Entonces tenemos mejor adaptación a las cargas y podemos trabajar sobre todo presas medianas y grandes. Y aquí tenemos un efecto, gracias a los músculos que tenemos en la palma de la mano, que se llama efecto cuádriga, ¿vale? Que eso nos ayuda a ejercer más fuerza en los agarres. Esos músculos se llaman lumbricales. También se lesionan normalmente cuando cogemos alguna presa o en bidedo, o en monodedo o en tridedo, porque el dedo que se está quedando fuera está generando un cizallamiento con ese músculo que está entre medias. Ahí lo podéis visualizar en la imagen 2, ¿vale? Ese es el riesgo de lesión, normalmente cuando cogemos monodedos y bidedos principalmente, ¿vale? En caso de lesionarse, bueno, lo primero es que os haga un buen diagnóstico, porque igual decir, pues, me lo he hecho así, pues seguro que es esto. En ese caso, no hay que parar de escalar, pero sí que hay que hacerlo bajando las cargas y principalmente con una sindactilia, juntando dos deditos en el lumbrical que se nos haya desgarrado, para que no se siga desgarrando y no tenga una rotura completa en ese caso, ¿vale? ¿Dudas? Vale. Entonces, ¿cuál es el agarre más lesivo? En contraposición. ¿Ese qué es? ¿Cómo se llama? El arqueo total, ¿vale? En el arqueo, normalmente un arqueo es cuando metemos mucha angulación en los tejidos y normalmente nos solemos ayudar del pulgar en el dedo índice para que trabaje un dedo más. Estamos hablando de los 5 dedos en trabajo, ¿vale? Eso sería un arqueo total. ¿Sí? No, eso es el gancho que os he dicho que... Esto es el gancho que la gente piensa que es un arqueo, que es lo que hay que evitar. En el arqueo busca una angulación, busca esto. Espera, vamos a coger una presa porque si no esto es difícil así. ¿Hay alguna presita pequeña? ¿Por ahí? Sí, porfis. Ahí. Pero mira, arquea este, ahí, y saca este hacia arriba, ahí. Esto es un arqueo y este iría aquí, en esta primera falange. Y le hace fuerza ahí. Claro, es el más fuerte de todos. Venga. Esta presa es perfecta para explicar esto. Esta presa, si la coges en una vertical, la puedes trabajar en extensión, sin problema. Si la coges en un extraplomado, es imposible cogerla en extensión. Tendrías que buscar un arqueo para cerrarla. Y entonces es eso. Pongo mis falanges y en la primera le meto. Uy, no sé si le he dado algo. Hola. Hola. A ver ahora. ¿Vale? Entonces eso, normalmente el arqueo solo se suele emplear en presas muy pequeñas y cuando no nos queda otra opción. Es algo que tenéis que meterlo en la cabeza, ¿vale? Vale. ¿Por qué es el más lesivo de todos? Porque le exigimos muchísimo a nuestros tejidos pasivos, ¿vale? Que es lo que hemos hablado, a las poleas, ligamentos y tendones. Para que veáis, por ejemplo, la A2 recibe 36 veces más exigencia, más presión que en un agarre en extensión. 36, ¿vale? En cambio la A4 nos iríamos a 4 veces más. Lo bueno, que aumenta mucho el torque, la palanca de fuerza, y entonces nos ayuda a generar muchísima fuerza. Entonces es un agarre muy fuerte, hay que entrenarlo, pero con cabeza, ¿vale? No se puede ir metiendo agarres en arqueo a todo lo que pillemos, porque al final nos lesionaremos. ¿Por qué nos solemos lesionar en este caso? Porque el tendón fricciona mucho con la polea, que es transversal, uno va en esta dirección y el otro es transversal, y entonces ese cizallamiento hace que esa polea se rompa, que salte, se distensione. Dentro de las poleas puede haber muchos tipos de lesiones, pues es simplemente una pequeña inflamación de la polea.
pero esa es la forma en la que se ejecuta. Ahí estamos viendo la 2, la polea 2, con una distensión en la primera imagen y en una rotura completa en la segunda, en este caso. Pero como comentamos, hay diferentes grados de lesión dentro de las poleas. Puede ser una pequeña inflamación como puede ser la poleitis, que suele ser la mayor parte de los casos. Cada vez veo también más distensiones. Me han venido unos cuantos del Roco y gente también de la Roca, aunque suele ser menos común porque en la Roca se suele ser más conservador, buscas más la técnica, se descansa más, cosa que aquí no sucede tanto, que aquí estamos como locos haciendo un bloque tras otro. Entonces, eso. Luego hay roturas completas. En las roturas completas muchas veces escuchamos un crack claro, como si se rompiera un sarmiento. Eso no tiene por qué generar dolor. Puedes bajar de la vía o puedes seguir escalando sin dolor, ¿vale? Y lo bueno es que la polea no genera mucha inflamación ni mucha tumefacción crónica. Es decir, las 2-3 primeras semanas, después, depende del tipo de lesión, sí que el dedo está más gordito, nos molesta, no podemos cerrar la mano del todo y tal, pero lo bueno es que a nivel crónico no suele dar muchos problemas, ¿vale? Y lo que suele hacer el sistema nervioso cuando produce este tipo de lesiones es que inhibe la fuerza. De repente, muchas veces nos quedamos sin fuerza. ¿Por qué? Porque este está diciendo a este, para, que como sigas te vas a hacer más daño o te vas a llevar otra polea, que a veces pasa, ¿vale? Te llevas la polea 4, sigues escalando y desgarras la 2 y es así. Vale, un dato importante que se me ha olvidado es que normalmente cuando hay una rotura completa, la distancia entre la falange, lo que sería el hueso, y el tendón que se sale porque no es sujetado por la polea son de 2 milímetros. Eso se suele medir en un ecógrafo, ¿vale? Sería el diagnóstico de ver, que ahí lo estamos viendo, una rotura completa de polea, ¿vale? Hay como un signo de tecla, sale el tendón. Vale. Normalmente el mecanismo lesional, ya hemos dicho que es el roce entre una estructura y otra, y se suele efectuar cuando se hace en excéntrico, es decir, de repente nos quedamos sin fuerza, los dedos pierden esa fuerza y ahí es cuando se rompe, o se nos va un pie, nos tenemos que quedar y ahí es cuando se rompe, ¿vale? Cuando estamos bien sujetos normalmente, con los pies bien apoyados, no suele suceder. Suelen ser esos casos, que vamos más al límite, digamos, o tenemos un fallo, ¿vale? La distancia, vale. El 30% de las lesiones en escaladores vienen provocadas por las poleas, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con el tipo de agarre que efectuamos y educar a nuestro cuerpo a hacer sobre todo el de extensión. Necesitan muchísimo tiempo de adaptación, que es lo que comentaba antes, por lo menos un par de años hasta meter una carga importante, y sobre todo el tema de las suspensiones, olvidarnos. Hasta las 2 años y medio, nada de suspensiones, rodar en el rocódromo, en la roca, escalar, coger técnica y fuerza en agarre, ¿vale? Normalmente la mayor parte de las veces es multifactorial, es decir, ya hemos notado algo antes, hemos podido notar una pequeña sobrecarga, una molestia en el dedo, que no nos incapacita, pero seguimos y ahí es cuando viene esa distensión, esa rotura completa, ¿vale? Y luego, un dato importante, las poleas se siguen desarrollando, se siguen engrosando hasta después de 10 años. O sea, por eso son tejidos que necesitan mucho tiempo. Un vendaje utilizado después de una distensión o una poleitis puede ser el vendaje en H. Lo que hace es limitar un poco ese movimiento de arqueo, nos evita esos grados de arqueo y nos sujeta un poquito la polea, ¿vale? Nos sujeta el tendón que no siga saliendo y rozando. No tiene ningún misterio, eso se lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Otros tipos de lesión pueden ser las tendinopatías, que también son tejidos que necesitan mucho tiempo de adaptación, esguinces, que serían problemas ligamentarios, capsulitis, desgarros, gangliones, que son esos pequeños bultitos que aparecen, es muy común en la muñeca o en tendones de la mano, también me estoy encontrando, y neuropatías. Normalmente los motivos de lesión creo que los conocemos todos. Poco tiempo de adaptación, mal calentamiento, esfuerzo acumulado, fatiga clara.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar más tiempo, tener más conocimiento, saber cómo trabajan las estructuras y adaptar las cargas. Eso no quiere decir que dejemos de jalar, ¿vale? Tras un diagnóstico, que eso es la parte más importante, hacer un buen diagnóstico de lesión de la estructura que se haya lesionado. No quiere decir que tras esa lesión tengáis que parar de escalar del todo. Normalmente es contraproducente, ¿vale? Hace falta hacer ejercicio después de una lesión para generar aporte sanguíneo y de nutrientes, ¿vale? Porque si no va a cicatrizar peor, ¿vale? Entonces, primero es una buena evaluación, ver qué dolor y en qué estado de fuerza comenzamos la recuperación. Primero, mitigar esos dolores de la presión, tumefacción, inflamación, etcétera. Y después, la recuperación en cada una de las fases. Pues ir metiendo carga de manera progresiva, ir ganando fuerza. Para que luego, cuando volvamos al roco, partamos de una base, no partamos de cero. Porque lo más probable es que si, venga, ya no me duele el dedo y me pongo a escalar, pues se vuelve otra vez a lesionar, ¿vale? Entonces, es un hándicap porque la gente piensa, me he lesionado, tengo que dejarlo del todo. Pues no es así. Vale, eso no vale con solo parar y no vale tampoco con la terapia solo pasiva, ¿vale? Hay que ir modulando las cargas. Modulando las cargas puede ser desde coger una pequeña presa en tu casa, colgarme muy despacito en la puerta, sin levantar los pies, o coger una pelota, bombear sangre. No quiere decir venir aquí desde la semana siguiente de haberme lesionado, ¿vale? Luego, la anatomía del antebrazo, ya hemos dicho que tiene 19 músculos, es súper relevante, es la más relevante en la escalada, después de la técnica para mí. Y la gran diferencia es, que me imagino que esto lo sabéis, tenemos músculos flexores y músculos extensores. Los músculos flexores van a la cara interna del antebrazo y los extensores a la cara externa del antebrazo, ¿vale? Uno se llama epicóndilo y otro epitroclea. De ahí vienen los nombres de epicondilitis o codo de tenista y epitrocleitis, codo de golfista. En la escalada te puedes encontrar las dos cosas. Normalmente pensaríamos que estaría más ligado a los flexores, porque estamos todo el día haciendo flexión, pero el antebrazo tiene un trabajo conjunto entre flexores y extensores. Es decir, cuando cogemos una presa que estamos flexionando, de forma agonista, los extensores, los músculos antagonistas también trabajan. No es tan claro como otra musculatura, como puede ser el cuádriceps y los isquios. Cuando uno se contrae, el otro tiene que relajar por completo. En el antebrazo no, se trabajan conjuntamente. Por eso puede haber dolores tanto en la cara externa como en la cara interna, ¿vale? Aquí vamos a ver un pelín de las imágenes. No siempre hay una relación directa entre lo que vemos en una resonancia y en una ecografía con la sintomatología con la que me viene el paciente, ¿vale? Hay que hacer un diagnóstico diferencial juntando ambas y prevalece más la clínica del paciente, los síntomas, que lo que vemos en la imagen, ¿vale? Esto es muy importante porque hay mucha gente que va, se hace una prueba, oye, que me han dicho no tengo nada, coño, pero a mí me duele, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Entonces hay que hacer un buen diagnóstico diferencial según su sintomatología. Vale, factores que influyen a la hora de lesionarse. Aquí no es tan claro porque siempre, digamos, es el mismo entorno, aunque sí que hay días de más frío y más calor. Es muy importante la temperatura, como hemos comentado, por el tema de la vascularización de los tejidos. Necesitan un aporte sanguíneo para trabajar en condiciones. Entonces, días de frío, igual necesitamos más tiempo, ¿vale? De calentamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de la roca, tiene mucho que ver el tipo de superficie, el tipo de roca que sea, si tiene más o menos adherencia, la humedad que tenga la roca, o el ambiente, el frío que haga. Y luego ya la técnica, por supuesto. El uso de pies, el dinamismo, los movimientos. Todo eso es fundamental. Por eso para mí, para la gente que se inicia, no es tan importante la fuerza, sino el coger técnica. Para no tirar tanto de fuerza, perder más tiempo en coger una presa, pensar cómo ponerme para llegar a la otra presa sin hacer el bruto, ¿vale?
Y luego también hay otros factores que son más subjetivos, que es el bienestar percibido y las sensaciones, ¿vale? Según lo que hemos comido ese día, cómo hemos descansado, cómo estamos emocionalmente, la hidratación, todo esto son factores a tener en cuenta porque también nos podemos lesionar o nos pueden ayudar a una lesión, ¿vale? Entonces, algo que quiero que se quede claro es qué agarres entrenar, y es la extensión principalmente, que no quiere decir que los otros no los entrenemos también, pero al principio vamos a intentar coger todo en extensión. Si ya no podemos, pasaremos al semiarqueo y si no al arqueo, ¿vale? Pero bueno, el tema de entrenar una cosa u otra depende también de cada uno, según los objetivos que quieras conseguir, el tiempo y la experiencia, ¿vale? ¿Dudas? He cogido carrerilla. Entonces, esto lo he comentado antes, en adultos que han empezado, están iniciados en la escalada, muchos ya piensan en coger fuerza de antebrazos y dedos y están haciendo suspensiones. Se recomienda no hacerlas hasta los 2 años en adelante, ¿vale? Simplemente escalar. De nuevo, eso, pautas generales, un buen calentamiento, no abusar del arqueo, no sobreentrenar y agarres en extensión. Luego cada uno, como hemos comentado, lo tenemos que ver de manera individual, qué capacidades tiene cada persona. Hay algunas personas que en un año ya están fuertísimos, tienen los tejidos bastante adaptados y se les puede meter otro tipo de cargas. Pero vamos, la prevención va por aquí, para mí, ¿vale? Aprender a escalar, sobre todo al principio, mejora psicomotriz, confianza, seguridad, pisar bien, no tanto coger bien, y aquí evitaréis muchas lesiones. Ejercicios complementarios también me parece importante porque siempre estamos haciendo los mismos, que es cerrar, cerrar y cerrar. Entonces yo trabajaría bastante la extensión, ¿vale? Hay diferentes formas, como puede ser desde una gomita, un tanque de arroz, lo llenáis un cubito de arroz, ahí metéis las manos, abrís y cerráis, o de arena. Y luego un ejercicio que me parece muy interesante para las poleas es ese, es un buen calentamiento de poleas. Aquí buscaríamos una movilidad articular completa, de abajo arriba y viceversa. Cerramos y abrimos. Es una muy buena manera de empezar a calentar los tejidos, ¿vale? Sería este. Primero en una dirección, ¿sí? Vamos a tocar la palma hasta abajo, nos acercamos, subimos y luego viceversa. Cerramos desde arriba, palma y abrimos. Y calienta, ¿eh? Y después de la actividad y nunca antes serían los estiramientos, ¿vale? Hablo de estiramientos pasivos, como puede ser pues de los flexores. A ver, flexores podríamos hacerlo de esta forma o así, ¿vale? Extensores, todo lo contrario, buscaríamos aquí. Importante, el codo mira hacia arriba en este caso, si estamos así no vamos a notar la tensión, el codo tiene que estar mirando hacia arriba, coger la mano. Ahí. Y ahora, el pliegue, le dais el giro y que mire hacia arriba. ¿Sí? ¿Notas ahí la diferencia entre uno y otro? Hay mucha diferencia, ¿vale? Y luego cada uno de los dedos también se puede estirar. Por ejemplo, los lumbricales aquí, o de coaptar los dedos al final, ¿vale? Todo esto sin problema. Aunque os suene, no pasa nada. Estáis relajando las cápsulas, estáis relajando los ligamentos, ¿vale? Esto viene bien. Y como he hablado de cosas un poco específicas, que es la mano y el codo, no quiero que os olvidéis que al final el cuerpo es un todo y que hay que trabajarlo de manera global y holística. Y ahí es muy importante el núcleo de nuevo, el core, ¿vale? Trabajar el core, que es lo que nos va a conectar miembro superior con inferior y nos va a ganar muchísima fuerza y control motor. Esto es fundamental. Y con esto es todo. ¿Alguna duda? Lo he hecho un poco acelerado. Practicamos un momento los agarres, a ver cada uno cómo hace el de extensión, semiarqueo y arqueo. ¿Os parece? Venga.